Bienvenidos a Proyecto Universo Paranormal, el canal donde exploramos los misterios más oscuros y los secretos más profundos del universo. Hoy, les llevaremos en un viaje aterrador a través de la historia de El Libro Prohibido. Preparen sus mentes y corazones, porque esta es una historia que los dejará sin aliento. Alejandro Fernández, un joven estudiante de Historia de la Universidad de San Lorenzo, era conocido por su insaciable curiosidad y su amor por el conocimiento. A menudo pasaba noches enteras en la biblioteca, perdiéndose en los textos antiguos. Un día, mientras examinaba un manuscrito polvoriento, escuchó a dos bibliotecarios ancianos susurrando sobre una sección oculta de la biblioteca que contenía libros prohibidos. Intrigado, Alejandro empezó a investigar. Habló con profesores, leyó viejos documentos y, finalmente, descubrió un mapa antiguo en los archivos de la universidad. Este mapa revelaba la ubicación de la entrada secreta a la sección prohibida. Decidido a desentrañar los secretos que yacían ocultos, Alejandro esperó una noche fría y lluviosa para aventurarse en la biblioteca. Armado con una linterna y el mapa, Alejandro pasó por filas de estanterías polvorientas hasta llegar a una pared aparentemente normal. Al examinarla más de cerca, encontró una pequeña hendidura en forma de triángulo. Colocó su mano dentro, activando un mecanismo con un chasquido. La pared se abrió lentamente, revelando una escalera de caracol que descendía a las profundidades. Descendió con cautela, sintiendo el aire volverse cada vez más frío y pesado. Al llegar al final de la escalera, se encontró en una sala vasta y oscura, iluminada solo por la tenue luz de su linterna. Estanterías llenas de libros antiguos y pergaminos cubrían las paredes. Al fondo de la sala, en un pedestal de piedra, estaba el libro prohibido, asegurado con cadenas y candados. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación fue más fuerte que su miedo. Usó una vieja llave que había encontrado junto al mapa para abrir los candados. Con un crujido, las cadenas cayeron al suelo. Abrió el libro con cuidado, y la primera página estaba escrita en una lengua antigua y desconocida. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzó a entender las palabras como si una voz le susurrara al oído. El libro contenía conocimientos oscuros y hechizos prohibidos, pero lo que más llamó su atención fue una sección que hablaba de un antiguo ritual capaz de otorgar poder ilimitado y conocimiento eterno. Alejandro, fascinado y cegado por la ambición, decidió realizar el ritual. El ritual debía realizarse en la noche del equinoccio, en un lugar específico mencionado en el libro, un claro en el bosque cercano a la universidad. Alejandro preparó todo con meticulosidad, los ingredientes, los símbolos y el lugar. Llegó la noche del equinoccio, y se adentró en el bosque con el libro y los elementos necesarios. En el claro, trazó un círculo con símbolos extraños y encendió velas negras alrededor. Comenzó a recitar las palabras del libro en un idioma que no comprendía del todo, pero que resonaba en su mente. A medida que avanzaba, sentía una presencia oscura y poderosa rodeándolo. De repente, el viento se detuvo y el aire se volvió gélido. Una figura sombría emergió del centro del círculo, con ojos rojos brillantes y una sonrisa macabra. La entidad le habló con una voz profunda y resonante. «Has despertado a fuerzas que no puedes comprender, mortal. Tu deseo de conocimiento y poder tiene un precio». Alejandro, asustado pero decidido, respondió: «Estoy dispuesto a pagar el precio. Quiero el conocimiento eterno». La figura rió, y con un gesto, el libro se levantó en el aire, brillando con una luz oscura. Alejandro sintió un dolor agudo en su cabeza, como si su mente estuviera siendo desgarrada y reconstruida. La entidad se desvaneció, dejándolo solo en el claro, desmayado. Cuando Alejandro despertó, el libro había desaparecido. Regresó a la universidad, sintiendo una extraña claridad mental y una sed insaciable de conocimiento. Empezó a sobresalir en sus estudios, publicando trabajos impresionantes y recibiendo elogios de sus profesores. Sin embargo, cada noche tenía pesadillas horribles, donde veía la figura oscura y sentía un dolor creciente en su mente. A medida que pasaba el tiempo, Alejandro se dio cuenta de que el conocimiento que había adquirido venía con un costo terrible. Cada vez que aprendía algo nuevo, algo dentro de él se rompía. Su salud mental y física comenzaron a deteriorarse. Veía sombras en cada esquina y escuchaba susurros incesantes. Desesperado, buscó ayuda en antiguos manuscritos y en personas que podrían saber sobre el ritual.
Descubrió que la entidad a la que había invocado era un antiguo dios del conocimiento prohibido, que se alimentaba de la mente de aquellos que buscaban su poder. Con su cordura colgando de un hilo, Alejandro emprendió una búsqueda frenética para revertir el ritual. Encontró menciones de un contrarritual en un monasterio olvidado en las montañas. Sin perder tiempo, se dirigió allí, enfrentando peligros y obstáculos en el camino. Al llegar, fue recibido por un monje anciano que conocía la historia del libro y del ritual. El monje le explicó que el contrarritual era extremadamente peligroso y requería un sacrificio personal. Alejandro, consciente de que no tenía otra opción, decidió continuar. El monje lo guió a una antigua capilla subterránea, donde comenzaron el contrarritual. A medida que las palabras eran recitadas, Alejandro sintió su mente y cuerpo desgarrarse. La entidad oscura apareció nuevamente, furiosa por el intento de romper el pacto. No puedes escapar de mí, mortal. Tu alma es mía. Con un último esfuerzo, Alejandro recitó las palabras finales del contrarritual. Una luz brillante llenó la capilla, y la entidad gritó en agonía antes de desaparecer. Alejandro cayó al suelo, exhausto y debilitado, pero libre de la influencia oscura. Alejandro sobrevivió, pero nunca fue el mismo. Su cabello se volvió blanco y sus ojos mostraban una sabiduría y un dolor indescriptibles. Regresó a la universidad y se convirtió en un profesor respetado, dedicando su vida a estudiar y enseñar sobre los peligros del conocimiento prohibido. A pesar de estar libre de la entidad, Alejandro aún sufría secuelas. Sus noches eran atormentadas por pesadillas y visiones de los horrores que había desatado. Pero había aprendido a vivir con ellas, utilizando su experiencia para advertir a otros sobre los peligros de la ambición desmedida. El acceso a la sección oculta de la biblioteca fue sellado permanentemente, y el libro prohibido nunca fue visto nuevamente. Alejandro, sin embargo, escribió un libro sobre su experiencia, advirtiendo a las futuras generaciones sobre los peligros de buscar lo desconocido y los secretos que deberían permanecer ocultos. A pesar de sus advertencias, la curiosidad de los estudiantes y académicos nunca cesó. Algunos, al conocer la historia de Alejandro, sintieron una fascinación peligrosa hacia lo oculto. Varios intentaron desenterrar los secretos que Alejandro había enterrado, convencidos de que podían manejar el poder que él no pudo. Alejandro, consciente de estos intentos, dedicó gran parte de su tiempo a monitorear y disuadir a estos jóvenes imprudentes. Creó una sociedad secreta dentro de la universidad, formada por eruditos y guardianes que entendían la gravedad de los peligros ocultos en los textos antiguos. Su misión era proteger el conocimiento y evitar que cayera en manos equivocadas. Décadas pasaron y Alejandro se convirtió en una figura legendaria en la universidad. Su historia, aunque contada en susurros y con variaciones, se convirtió en una advertencia eterna. A medida que envejecía, Alejandro entrenó a un sucesor para continuar con su misión. Un día, mientras Alejandro revisaba viejos manuscritos, encontró una carta de alguien que decía haber visto el libro prohibido en una librería antigua en una ciudad lejana. Decidido a asegurarse de que el libro no causara más daño, Alejandro, a pesar de su avanzada edad, emprendió un último viaje. La librería estaba en un rincón olvidado de una ciudad antigua, llena de libros y objetos de tiempos remotos. Alejandro, con su bastón y su determinación inquebrantable, habló con el librero, un hombre anciano que parecía saber más de lo que dejaba ver. El librero, al ver la seriedad en los ojos de Alejandro, le llevó a una sala oculta detrás de la librería. Allí, en una vitrina de cristal, estaba el libro prohibido. Alejandro sintió un escalofrío al verlo, pero sabía que debía hacer algo para evitar que cayera en manos equivocadas. Negoció con el librero, intercambiando un valioso manuscrito por el libro. Con el grimorio en su posesión, Alejandro regresó a la universidad, decidido a salvarlo de una vez por todas. De regreso en la universidad, Alejandro y los miembros de su sociedad secreta realizaron un ritual para sellar el libro permanentemente. Utilizaron antiguos hechizos y símbolos protectores, asegurándose de que el libro nunca más pudiera ser abierto. Finalmente, enterraron el libro en una cripta secreta bajo la universidad, rodeada de protecciones mágicas y físicas. Alejandro, exhausto pero satisfecho, sintió que su misión estaba completa. Alejandro vivió sus últimos años en paz, sabiendo que había protegido al mundo de un mal indescriptible. Su historia, registrada en su propio libro, se convirtió en una leyenda entre los estudiantes y profesores de la universidad.
La sección oculta de la biblioteca se convirtió en un lugar de respeto y temor, y el libro prohibido quedó sellado para siempre. Alejandro, en su lecho de muerte, pasó la antorcha a su sucesor, asegurándose de que la misión continuara. Su legado perduró, y su historia sirvió como una advertencia eterna sobre los peligros del conocimiento prohibido y el costo de la ambición desmedida. La Universidad de San Lorenzo, gracias a Alejandro, se convirtió en un bastión de protección contra los secretos oscuros y el poder que estos podían desatar. Y así, el libro prohibido permaneció oculto, sellado y vigilado, como un testimonio del sacrificio y la sabiduría de aquellos que entendieron que algunos conocimientos deben permanecer en las sombras. Gracias por acompañarnos en esta aterradora historia en Proyecto Universo Paranormal. Recuerden, hay secretos que deben permanecer ocultos y conocimientos que no están destinados a ser descubiertos. Nos vemos en la próxima entrega, donde exploraremos más misterios y relatos escalofriantes. Hasta la próxima.